Hola a todos, les habla la profesora María Gabriela Castro Sequera, perteneciente a la asignatura de Patología Bucal del área de estomatoquirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. El día de hoy estamos reunidos para hablar sobre los quistes y tumores odontogénicos y no odontogénicos de la cavidad bucal. El tema de hoy es bastante amplio, por lo cual en la primera parte vamos a desglosar lo que es el quiste del conducto nasopalatino, el quiste palatino medio, el quiste glóbulo maxilar, el quiste nasolabial, el quiste óseo aneurismático, el quiste del conducto tirogloso y finalmente los quistes dermoides y quistes epidermoides. La clasificación que utilizamos en la actualidad y las bases y el sustento de esta clase se basa en la clasificación de quistes y tumores odontogénicos de la Organización Mundial de la Salud. Debemos destacar que esta clasificación se creó en el año 1971 y ha pasado por un proceso de evolución porque cambió en el año 1992, luego en el año 2005 y finalmente la clasificación más actualizada es la del 2017. Vamos a hablar sobre las consideraciones generales de los quistes y tumores odontogénicos en el área odontológica antes de entrar en lo que es el tema propiamente dicho. Es importante decir que el diagnóstico clínico de todos los quistes, tanto de mandíbula como de maxilar, deben ir de la mano de un correcto interrogatorio, no solamente al paciente, sino a los familiares en el caso de que sean pacientes menores de edad. El examen clínico bucal debe realizarse de manera completa, no solamente intraoralmente, sino extraoralmente, haciendo también palpación de ganglios, palpación de cabeza y cuello. El estudio radiográfico dependerá de las características clínicas que presenten los quistes o de la anamnesis, porque puede variar desde una radiografía panorámica hasta un combino. El estudio histopatológico es importante porque es el que nos va a dar el diagnóstico certero. No podemos hablar de un diagnóstico definitivo hasta que no tengamos los resultados histopatológicos de la lesión. Luego de tener un diagnóstico presuntivo, vamos a plantearnos un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento quirúrgico, por supuesto, puede ser un plan de tratamiento radical en donde se haga la eliminación en un solo acto de la cápsula que reviste todo el quiste. Esto es la anucleación y posteriormente el legrado y la quistectomía, que es la eliminación total de la lesión. Pero esto se puede realizar también en dos tiempos quirúrgicos. Si las lesiones son sobre todo de gran tamaño, se hace una descompresión o una marsupialización de la lesión y finalmente la anucleación quística. Algunos pacientes pueden requerir una rehabilitación posterior a la cirugía porque algunos quistes pueden producir deformidades faciales, asimetrías, las raíces pueden tener un desplazamiento, puede producirse o agravarse una maloclusión y es en este momento donde interviene los injertos de hueso, los implantes de hueso, quizás un implante dentario o corrección de la maloclusión mediante ortodoncia. Puntualizar otros aspectos aún más importantes, diría yo, es que tenemos que tener en cuenta que todos los quistes no son iguales, que todos van a tener un comportamiento clínico distinto, que cada uno va a tener un antecedente o un factor predisponente o quizás un factor desencadenante que va a diferenciarlos unos de otros. Su crecimiento, la mayoría de los casos, puede ser lento y expansivo. Estos son los que llamamos quistes asintomáticos, que son descubiertos durante un examen radiográfico de rutina. Por el contrario, hay otros que pueden producir expansión o provocar fracturas. Y otro porcentaje de quistes, al hacer la resección quirúrgica, pueden presentar recidiva. Dentro del maxilar, los quistes epiteliales odontogénicos más frecuentes, en un 90% de los casos, son los quistes radiculares y los quistes dentígenos. Pero vamos a hablar de qué son los quistes. Muchos autores lo definen como una cavidad patológica, o sea, un crecimiento anormal que puede estar o no revestido de epitelio. Y este puede tener o contener un material que puede ser líquido, semisólido o gaseoso.
En el caso de que sea líquido, el contenido puede ser claro, puede ser turbio, puede carecer de color o puede presentar una coloración característica. Es importante decir que los quistes no presentan un contenido purulento, y, pero sí puede ser un contenido espeso, puede ser viscoso o hasta cremoso. En su interior van a estar eh, compuestos por un epitelio y en el exterior van a estar conformados por tejido conectivo. Se dice que una de las teorías que explican por qué los quistes crecen es por causa de una presión hidrostática en el interior del quiste, que va a ser la responsable de que estos vayan aumentando de tamaño. En la imagen podemos ver la luz, la pared y el revestimiento que posee el quiste. Vamos a iniciar hablando de lo que es el quiste del conducto nasopalatino, que se da o se dice que se origina en su etiopatogenia por proliferación de los residuos epiteliales de parejas de conductos nasopalatinos embrionarios dentro del conducto incisivo. Este se va a presentar en la línea media, o sea, en todo el paladar duro entre los procesos laterales, y puede llegar a ser bastante grande y bastante visible. Este pertenece a los quistes no ontogénicos, y dentro de los quistes no ontogénicos es el más común porque contiene un paquete vasculonervioso del conducto nasopalatino. Ahora, ¿en quién es más frecuente? Es más frecuente en los hombres en una proporción de 3:1, y este quiste, a pesar de que tiene una baja frecuencia en relación al resto de los quistes, porque se habla de que se presenta entre un 0,08% a 1,3%, y está presente en individuos entre la cuarta y sexta década de vida. Importante decir que entre las características clínicas es que esto va a producir una tumefacción simétrica y está ubicado en la región anterior de la línea media palatina, como lo vimos anteriormente, y estos pueden ser asintomáticos o originar en algunos pacientes, esto en menor porcentaje, parestesias o neuralgias. Ahora, algunos autores, por el contrario, refieren que estos quistes son desencadenados por un trauma, por la retención de moco o por un estímulo inflamatorio que da origen a la presencia de este quiste. Otros autores hablan de una teoría sobre los pacientes con el uso de prótesis mal ajustadas van a dar pie a la presencia de este quiste. Pero sí es cierto que se produce por una proliferación espontánea de remanentes de epitelio. El epitelio que conforma este quiste puede ser de dos tipos. Uno puede ser un recubrimiento respiratorio si se origina en la parte superior del ducto nasopalatino, o por el contrario, un epitelio cuboidal o puede ser plano estratificado si se origina en la parte baja del conducto cerca de la cavidad bucal. Las características radiográficas es que esto es una lesión radiolúcida de bordes circunscritos y pues algunos autores refieren que puede tener una forma acorazonada. Para realizar un correcto diagnóstico de este quiste es necesario utilizar una radiografía oclusal total superior, por supuesto, que permite la visualización completa de la lesión, que quizás puede pasar desapercibida en una panorámica o en una radiografía periapical. Pero es importante decir que esto no va a causar que el ligamento periodontal se expanda o que haya cambios en el ligamento periodontal, y que los dientes no van a perder la vitalidad. El diagnóstico diferencial se va a hacer con el granuloma y el quiste periapical, que son las dos imágenes superiores que vemos en la pantalla, y con el torus palatino. El tratamiento se basa en la excisión del quiste y posiblemente e inevitablemente se comprometan los vasos y nervios nasopalatinos, lo que ocasiona en algunos pacientes la parestesia del paladar anterior. Pero vamos a ver la eliminación completa de la lesión, como lo vemos en las imágenes inferiores. En la primera imagen se ve la lesión bien circunscrita, se hace la anucleación y la eliminación quirúrgica de la lesión, y posteriormente se hace una radiografía de control donde desapareció la imagen. Ahora hablemos del quiste nasopalatino, del quiste palatino-media. La etiopatogenia se basa en los restos epiteliales de la fusión de los procesos palatinos horizontales,
Y las características clínicas es que este va a estar localizado en la línea media del paladar duro entre los procesos laterales y puede llegar a ser clínicamente bastante visible porque puede tener bastante tamaño, pero es indoloro. Puede causar molestias en algunos pacientes, solo en un pequeño porcentaje, sobre todo aquellos pacientes que utilizan prótesis, que les dificulta el habla y la masticación. Histopatológicamente, este quiste va a estar conformado por un epitelio que descansa sobre una capa de tejido conectivo fibroso, que este va a ser relativamente denso, con un infiltrado inflamatorio crónico, que puede contener linfocitos y plasmocitos. En su interior también puede haber líquido o queratina. Las características radiográficas para este quiste se parecen mucho a la anterior porque es una imagen radiolúcida circunscrita de bordes definidos y corticalizados, pero el tamaño va a ser mucho mayor porque alcanza hasta los 10 milímetros y la forma va a variar de forma de corazón o a forma ovalada. Los efectos secundarios de este quiste se dice que puede producir desplazamiento dentario y en un mínimo porcentaje una reabsorción ósea. El diagnóstico diferencial se va a basar en el granuloma periapical, en el quiste periapical, en el quiste del conducto nasopalatino. Y el tratamiento es la eliminación quirúrgica con curetaje minucioso para evitar la recidiva de la lesión y la nucleación completa. Ahora pasemos a hablar sobre el quiste glóbulo-maxilar. El quiste glóbulo-maxilar se va a ubicar entre el incisivo lateral y el canino superior, a lo que corresponde la sutura incisiva, y este va a crecer o se va a extender hacia abajo de la eminencia buscando lo que es el reborde alveolar. Se forma o su ectopatogenia se basa en la fusión del proceso maxilar y globular durante la etapa embrionaria. ¿Qué desencadena la formación de este quiste? No se sabe a ciencia cierta, pero va a contener dientes vitales y va a ser totalmente asintomático. Va a estar localizado entre las raíces del canino e incisivo lateral y se presenta en las primeras 2 décadas de vida. Histopatológicamente podemos observar en la imagen inferior derecha que tenemos un epitelio que puede variar de columnar a cuboidal cilíndrico pseudoestratificado o puede ser un epitelio escamoso estratificado, dependiendo de la zona de origen del quiste, o puede contener una combinación de ambos. Es común observar un infiltrado inflamatorio de células. Las características radiográficas es que vamos a observar una imagen radiolúcida bien definida, pero la forma va a ser ovalada o lo que definen algunos autores como pera invertida, como vemos en la imagen de la derecha superior, entre el canino y el lateral vemos esa imagen redonda circunscrita, pero más hacia el ápice y la porción media de la raíz. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con los quistes radiculares, los granulomas periapicales, los quistes periodontales laterales y granulomas de células gigantes. El tratamiento puede ser la anucleación total de la lesión o si la lesión es de mayor tamaño, una marsupialización para posteriormente eliminar el tejido patológico completamente. Ahora hablemos de lo que es el quiste nasolabial. La etiopatogenia de este quiste es que se dice que deriva de los restos de la mucosa nasal o remanentes epiteliales del conducto nasolagrimal. Este es un homólogo del tejido blando del quiste globulomaxilar. Las características clínicas de esta lesión es que va a producir una tumefacción en la zona. Este es un tumor no odontogénico que va a tener una predilección por las mujeres y son lesiones de crecimiento extraóseo de tejidos blandos que se presentan como una tumefacción, como lo dije. Puede estar localizado a nivel del conducto nasolabial y los pacientes pueden presentar obstrucción nasal mínima. Este también es conocido como quiste nasoalveolar, quiste nasoalveolar del quiste del ala de la nariz o quiste maxilar o quiste nasoglobular. Vemos en la imagen inferior derecha la elevación del ala de la nariz y la presencia de una tumefacción en el paciente.
Las características radiográficas en realidad es muy difícil detectarlos con una periapical o una panorámica. Se basan sobre todo en la sintomatología del paciente y es cuando se indican los exámenes complementarios o los exámenes radiográficos que presentan mayor exactitud de la lesión. En la tomografía de tejido blando se ve como una lesión redonda y circunscrita, como lo vemos en la imagen inferior izquierda, que está marcado con una X, y en la imagen superior, en la imagen de la derecha, vemos una lesión de gran tamaño y esta puede causar reabsorción por compresión de las tablas óseas. Para estas radiografías, por supuesto, se necesita muchas veces utilizar métodos de contraste. Las características histopatológicas es que ellos van a poseer un epitelio columnar o subestratificado con abundantes células calciformes, cosa que no veíamos en los quistes anteriores. El epitelio escamoso estratificado puede ser una variante, además del epitelio cuboidal, porque puede tener dos tipos de epitelio. El diagnóstico diferencial se va a basar en las neoplasias de glándulas salivales, en los tumores benignos cutáneos y en el quiste nasolabial. El tratamiento es la nucleación quirúrgica total de la lesión. En algunos casos es necesario realizar la marsupialización, pero a nivel endoscópico. Y esta es otra alternativa que ha tenido bastante éxito porque este quiste presenta muchas veces una recidiva alta. Ahora hablemos sobre el quiste óseo aneurismático. Este es poco frecuente y no se sabe exactamente por qué se produce o qué origina la formación de este quiste. Y entre las teorías está que se produce posterior a un trauma, puede ser una mala formación vascular, y se dice que este quiste es más frecuente en la mandíbula. Es totalmente asintomático y se habla de que no es una neoplasia porque en algunos casos muestra resolución espontánea, pero sí es importante puntualizar que presenta un comportamiento de agresividad local. Algunos autores lo definen como un quiste óseo fibrodisplásico reactivo. Este diente puede producir trastornos en la oclusión, movilidad, migración y trastornos en las raíces de los dientes involucrados. Las características histopatológicas se observan espacios cavernosos llenos de sangre de tamaños variables limitados por células fusiformes separados por delicados septos de tejido conjuntivo laxo. Clínicamente, como dijimos, ellos pueden producir asimetría e histológicamente existen tres tipos. El tipo clásico o vascular, que es el que está presente en el 95% de los casos, por eso es que hablamos de que ellos tienen espacios cavernosos llenos de bastante sangre o de bastante líquido. Y también está otra presentación que es el sólido, que se presenta en el 5% de los casos, y otra de las presentaciones es el mixto. Recordemos que para hablar de las características histopatológicas podríamos decir, puntualizarlas en que son espacios vasculares inmersos en una prominente proliferación fibroblástica, con células gigantes y focos escleróticos dispersos. Las características radiográficas, bueno, debemos decir que en las radiografías de rutina no lo vamos a observar con exactitud, por lo que debemos emplear métodos más específicos. Pero lo vamos a ver como una imagen que puede ser unilocular o multilocular de aspecto de panal de abejas o de pompas de jabón. Esta característica de pompas de jabón está presente en al menos 3 quistes que vamos a ver hoy, y este es uno de ellos. Se va a producir desplazamiento de las corticales y el tratamiento para este quiste se basa en la remoción con la maniobra de Sistrup. Esta maniobra se logra eliminación del segmento de la línea media del hueso hioides, con una porción generosa del músculo en todo el conducto tirogloso, y esto hace que la recurrencia de este quiste sea de al menos el 8%, utilizando esta maniobra, porque en realidad es un quiste que tiene bastante residuo. Aquí vemos que uno de los métodos para la eliminación del quiste puede ser
tanto un poco conservador como la eliminación completa para evitar la recidiva, como dije, con la maniobra de Sistrunk. El diagnóstico diferencial del tumor lo vamos a hacer con el queratoquístico, el tumor queratoquístico, el osteosarcoma y granuloma de células gigantes. La etiopatogenia del quiste del conducto tirogloso es una anomalía congénita cervical porque se produce como una estructura que se forma en el desarrollo embrionario para ayudar a la formación de las glándulas tiroideas y que esta va a ocupar la posición. La persistencia de este conducto puede originar la presencia del quiste. Clínicamente se observa como un aumento de volumen, pero a nivel cervical. No vamos a hablar de que está intrabucalmente. Es asintomático, es móvil, puede ser hasta fluctuante y puede estar acompañado de una infección secundaria. Si tiene una conexión con la lengua, entonces vamos a ver que este se va a mover durante la deglución o va a producir un movimiento del mismo durante la masticación y deglución. La transformación maligna es rara a pesar de que estos quistes pueden tener gran tamaño. El tamaño puede llegar hasta los 3 centímetros. Puede causar una obstrucción laríngea, por esto la importancia de su diagnóstico precoz, y es poco frecuente en el periodo neonatal o de la lactancia, y no tiene predilección por el género. Las características histopatológicas es que este quiste va a tener un revestimiento de epitelio columnar o escamoso estratificado. Puede presentar ocasionalmente un epitelio cuboidal. Las glándulas secretoras de moco se pueden observar en los cortes histológicos y se puede encontrar presencia de tejido tirogloso o epitelio del intestino, pero no es un hallazgo constante. En la imagen inferior izquierda podemos observar la luz del conducto, el infiltrado inflamatorio del mismo, el tejido conectivo y es que este está tapizado de un tejido pavimentoso o estratificado. Las características radiográficas se puede observar este quiste en realidad en una ecografía cervical y se va a observar como una imagen hipoecogénica ovalada, como lo vemos en la imagen superior derecha. El diagnóstico diferencial se va a hacer en los quistes de arcos branquiales, en los tumores de glándulas salivales, en la hipertrofia de ganglios linfáticos. Y el tratamiento se trata de la resección quirúrgica utilizando muchas veces la maniobra de Sistrunk. El quiste dermoide, esta lesión tiene orígenes embrionarios y es un defecto en la fusión de las masas mesenquimatosas laterales del primer y segundo arco bronquial. Las características clínicas, como lo vemos en la imagen superior izquierda, presenta una tumefacción de crecimiento progresivo a lento y puede estar localizado o puede incluir labios, lengua, paladar, úvula, ATM y hasta piso de boca. No tiene predilección por el sexo y tiene una incidencia de 0.01%, o sea que su recurrencia es muy baja. Desde consistencia elástica no adherida y muchas veces comprime las estructuras adyacentes que puede producir disfagia o disnea en los pacientes. Posee una piel anexa, una cápsula de epidermis, glándulas sebáceas y sudoríparas y folículos pilosos en su histopatología. Este quiste es no odontogénico. Las características histopatológicas, si hablamos del quiste dermoide, es que está recubierto de un epitelio con un número variable de anexos cutáneos y que contienen queratina descamativa, grasa y pelo. Porque como dije, este puede estar compuesto no solo de glándulas sebáceas, sino de glándulas sudoríparas o de folículos pilosos. Las características radiográficas se deben realizar radiografías o exámenes complementarios de mayor especificidad y se va a observar una imagen quística ovoide con áreas hipodensas en el interior, de bordes definidos, no encapsulados y calcificados. Si este quiste se forma por encima o por debajo este quiste se puede producir
por encima o por debajo del músculo mieloideo. Si se forma por debajo, puede producir una hinchazón lingual, y si se forma en la porción contraria, puede producir una tumefacción mentoniana. El tratamiento es la indicación quirúrgica absoluta para evitar que este quiste tenga residuo, aunque se habla de que tiene una baja recurrencia, y el abordaje puede ser tanto intraoral como extraoral. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer como ránula, el quiste epidermoides, la obstrucción del conducto de Ward. Ahora vamos a hablar sobre el quiste epidermoide. El quiste epidermoide es una lesión congénita causada por atrapamiento del ectodermo durante la quinta semana de desarrollo embrional. Las características clínicas es que va a estar localizado en el piso de boca y puede afectar también a lengua y labios. La proporción es igual en ambos sexos y se dice que esta es una tumefacción de crecimiento progresivo que puede llegar hasta los 12 centímetros. En realidad es asintomático hasta que tiene gran tamaño y porque su crecimiento va a ser muy lento. Puede tener una consistencia elástica y no adherida y puede causar compresión de las estructuras adyacentes. Como lo vemos en la imagen superior derecha, es una lesión que puede alcanzar gran tamaño. Y en la imagen inferior vemos el tratamiento del mismo, donde se elimina en su totalidad. Las características histopatológicas del quiste epidermoide es que este va a poseer un recubrimiento de pared fibrosa y un epitelio queratinizante. En la ruptura del quiste aparecen células escamosas, histocitos y células inflamatorias. En la imagen superior derecha podemos ver que este es un epitelio pluriestratificado, o algunas veces en otras imágenes podemos observar un ortokeratinizado. Pero lo que quiero que visualicen es la cápsula de tejido conectivo fibroso. Las características radiográficas de este quiste es que van a ser unas masas de contenido hipoecogénico con áreas anecoidas, bordes definidos encapsulados no calcificados. El diagnóstico diferencial se basa en la ránula, en el mucocele y la obstrucción del conducto de Ward, porque recuerden que este es muy similar al quiste dermoide. El tratamiento va a ser, por supuesto, la eliminación total de la lesión para evitar el riesgo de infección o complicaciones y posteriormente la malignización del mismo por su gran tamaño y su crecimiento acelerado. Esta es la bibliografía recomendada para este tema, y aquí les dejo la clasificación de tumores odontogénicos y no odontogénicos del 2017 realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Nos vemos en la segunda parte.